Bienvenidos. Me siento en familia y siento algo espiritual con ustedes. Normalmente no hago ponencias en español sin transparencias, porque yo soy nacido aquí de padres mexicanos y claro, un poco quiero pedir su perdón si el español no está perfecto de la reina de Inglaterra. Eso ¿sabes? Pero de todos modos, quiero decir que me siento que entre ustedes, yo sé 3 cosas automáticamente que hace esto mucho más fácil. Primero, yo sé que creen en Dios, creen en familia y creen en salud. Mantener salud de la familia, porque así todos vamos progresando, ¿verdad? Y en eso tengo buena noticia en que la población latina de los Estados Unidos, incluyendo especialmente mexicanos, pero todos, francamente, tienen una esperanza de vivir 4 años más que la población norteamericana. Es algo increíble dado las circunstancias económicas, ¿verdad? Y las dificultades que tenemos en la sociedad con las leyes de este país y la inmigración y todo eso, ¿verdad? Que es un problema que conozco muy bien. Mi padre llegó indocumentado en los 40s, él fue campesino, fue jardinero, yo estaba en esclavitud por muchos años en la jardinería. Entonces, pero también como yo fui muy joven en los años de los 50s, yo vi tanta enfermedad en la comunidad latina. Tuberculosis en ese tiempo, ¿verdad? Cada familia tenía gente con tuberculosis. Me llevaron 1000 veces a hacer la prueba. En esos tiempos no tenían cura. Y mi madre la llevaron al hospital aquí a Oliveview y pasó ahí ya pero como 8 años en los primeros 10 años de mi vida. Entonces yo tuve que ir a familias por todos lados, de Los Ángeles y a Tijuana, porque no había alguien para cuidarme. Entonces yo conozco las consecuencias que vienen con enfermedad. Y yo sé que ustedes también conocen lo difícil que es manejar con alguien la vida con alguien que tiene problemas serios, ¿verdad? Y no tiene la capacidad para tener una vida normal. Entonces, dado todo eso, y esas son las buenas noticias, que hay una fundación aquí de salud muy positiva, ¿verdad? Y yo creo que eso viene de los valores que tienen ustedes. Pero al mismo tiempo, lo que vemos es que hay bastante problema de desórdenes y enfermedades crónicas en la comunidad latina. Ustedes lo saben. Diabetes, condiciones médicas que vienen, por ejemplo, de sobrepeso, alta tensión de sangre, ¿verdad? Y esto es nada extraordinario, lo sabemos. Pero lo que no reconocemos es que aunque tenemos estos problemas y tratamos de luchar lo mejor posible durante la vida, especialmente cuando somos adultos y trabajando y tenemos obligaciones de familia y hijos y todo, entre los años de 30 y como 50 años de edad, que son muy, muy importantes para la formación del cuerpo en los años arriba de 60. Y eso no lo vemos en nosotros ahí. Es tan importante cuidarse en estos años, la mayoría de ustedes están en ese rango, ¿verdad? de edades, 30 como 55 años de edad. Es muy, muy importante cuidarse en esos, especialmente en esto de dieta, ejercicio, cuidarse de demasiado estrés en la vida. Tratar de manejar una vida sana y pacífica, ¿verdad? Es muy, muy importante. Ahora, le voy a decir un poco de qué pasa en el mundo de demencia y Alzheimer's, porque es consecuencia de mucho de esto. Si uno no trata de cuidarse, no es consciente siempre no solamente de la salud de usted y la familia, pero cómo está cambiando el mundo, porque está envejeciendo el mundo. Diario tenemos más gente que viven hasta 85 años de edad, 90 años de edad, y ya es común, especialmente entre mujeres, ¿verdad? Latinas. Es común.
Y mucha gente dice, pues en mis tiempos no existía demencia. Pues no existía, no tenía nombre. Y como todos estaban falleciendo antes de 65 años de edad, no había el mismo problema. Pero en el futuro ya llegó. Vamos a luchar con un problema completamente distinto. Estoy seguro que tenemos audientes aquí presentes que saben exactamente lo que estoy diciendo porque lo están viviendo. Ahora, le voy a decir que en Alzheimer's es una enfermedad que mucha gente piensa, pues no existía Alzheimer's antes. No, sí existía. Un doctor alemán lo descubrió hace 100 años. Pero ahora sabemos más o menos que hay varias formas o tipos de demencia. Alzheimer's es lo más común. 80% de todos los demencias son Alzheimer's, un tipo de Alzheimer's. Y Alzheimer's es lo más peligroso y es fatal. Es siempre fatal. Y no tenemos cura. Y hay razones por qué no hay cura. Es muy complicado. Si tenemos una cura, va a tener que ser no una cura de la enfermedad, pero para parar el progreso de la enfermedad. Porque una vez que uno tiene el diagnóstico de Alzheimer's, es muy tarde. Porque tiene un efecto de destruir el cerebro. Y no tenemos una tecnología en la medicina para manejar eso y cambiar el estado de la mente. Es imposible. Entonces lo que tratamos de hacer es vivir mejor para no tener el problema. O si gente está comenzando con síntomas o sí señales de este problema, tener algo que se puede hacer, sea una medicina o un tratamiento que no es de medicinas, que puede reducir eso. Pero el problema es, y como les digo, hay que tomar esto como algo que es posible para todo el mundo. Porque si no tomas la cuenta, en estos años, entre 30 y 55, se hace mucho más difícil tratar de pararlo después. ¿Okay? Hay que enfrentar esa realidad. Ahora, le voy a decir un poco de cómo es Alzheimer's y cómo se presenta. Hay dos tipos de Alzheimer's. El primero es raro, los casos son muy raros porque es algo que se presenta muy temprano en la vida. Es solamente como 5% de todos los casos que comienzan entre 35 y 50 años de edad y de poca duración porque la persona va a morir dentro de 7, 8 años. Eso viene de la herencia de la familia, es algo que va a pasar en cada generación de esa familia. Y es completamente genética. Y no se puede hacer mucho por ellos en este momento porque no tenemos, como digo, una cura, una medicina que... Sí tenemos una medicina para tratar con los síntomas, pero no para la enfermedad. Y la duración del impacto de la medicina es solamente 1 año. Entonces, para las familias que tienen ese problema es muy difícil. Ahora, lo más común en lo que vamos a ver, yo creo que en todo el país y en todo el mundo, es el comienzo que más o menos el diagnóstico a las 80, 82 años de edad. Ahora, eso suena como es tarde en la vida, y sí es tarde en la vida, pero no cuando la gente va a vivir a 90 años. Y lo más importante entender de eso es que la patología está comenzando 20 años anterior. 20 años anterior, ya. Entonces ya a 60 años de edad, esta patología está comenzando. Se puede detectar con pruebas. Hay pruebas de sangre que se pueden hacer para ver si algo está pasando, ¿verdad? Ahora, el problema es qué se hace bajo esas circunstancias, ¿verdad? Si uno sabe, y yo creo que hay mucha gente que quieren evitar la prueba porque no quieren saber, ¿verdad? Es lógico. Hasta yo conozco médicos que no quieren saber, ¿verdad? Pues, ¿qué hago? Me pongo nervioso, ¿verdad? ¿Quién no se va a poner nervioso? Pero, en fin, yo creo que es mejor saber que no saber para tratar de tomar cualquier medios que son posibles, ¿verdad? Y un día vamos a tener una cura. Estamos gastando millones de dólares cada día tratando de encontrar algo en experimentos en todo el mundo, en Japón, en China, en Alemania, en Estados Unidos, fortunas que se están gastando para encontrar una cura, pero
Desgraciadamente, después de 20 años todavía no tenemos algo, pero aprendimos diariamente muchísimo de esta enfermedad. Y yo creo que en los próximos 10 años vamos a tener algo, pero mientras que, ¿verdad? En fin, creo que tengo como 7 minutos todavía, ¿verdad? De mis 15. Estoy cuidando mi tiempo aquí. Entonces, les quiero decir un poco de los señales o síntomas que uno tiene que pensar, porque yo sé que la primera cosa que le entra a la cabeza de la persona que oye estas palabras, ¿lo tengo yo? ¿O es que me está pasando algo a mí? Porque síntomas siempre hace todo el mundo nervioso. Y voy a explicar algo de esto, porque hasta en la viejez, como 60% de la gente están más o menos normal. Sí, vamos a perder un poco de memoria, un poco de conocimiento, etc., pero es menor. Todavía sus facultades, sus capacidades están bien. Es 40% más o menos que va a tomar el impacto de demencia. Y demencia que puede ser de Parkinson's. Mi padre tuvo Parkinson's porque como tenían, tú sabes, él trabajaba como campesino, tenían los sprays que usaban de DDT. Y entonces él resultó muy temprano, que tenía como 52 años cuando le pegó. Mi suegro también murió de Alzheimer, no de Alzheimer's, pero no era de Parkinson's, era Alzheimer's. En fin, lo que vemos es que hay que tomar en cuenta los cambios en uno mismo desde un punto, por ejemplo, de 50, 60 años de edad, en el transcurso del tiempo de 20 años y los cambios individuales. No hay una norma para todo el mundo. Todos somos diferentes. Cada persona aquí es diferente, tiene memoria diferente, otro modo de pensar, vocabulario distinto, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en términos del individuo, no de grupos. Problemas, memoria, primero, ¿verdad? Y no estoy hablando que llegas a la casa y no sabes dónde dejaste las llaves. Eso no es el problema. Es serio. La persona que te pregunta la misma pregunta 5 veces después de recibir la respuesta, ¿verdad? La persona que 100 veces fue al supermercado y ya no sabe dónde está. Se pierde en la carretera, en el camino. Es algo mucho más grave, muy marcado, muy notable el cambio que pasa. Entonces, eso primero. Segundo, el vocabulario se hace mucho más limitado. La gente está perdiendo la capacidad de recordarse las palabras necesarias para expresarse. 3, la falta de interés. Esto es muy importante, de manejar sus relaciones con familia y otras amistades. Eso es muy crítico, que ya no quieren platicar, no quieren ver gente cara a cara, hasta conocidos y familias y gente íntima en su vida, ¿verdad? Limitaciones, por ejemplo, de manejar un auto. Y esto es terrible. Viene el momento que hay que jalar las llaves de la persona porque, francamente, la visión está afectada y al mismo tiempo no manejan muy bien el entendimiento de el espacio entre por ejemplo, los otros carros y se pueden chocar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, no quiero decir que esto viene todo al mismo tiempo, ¿verdad? La temporada puede ser distinto. Puede ser que una persona tiene un problema de memoria primero, segundo, tercero, etcétera, ¿verdad? Y la gravedad puede ser diferente también. Limitaciones de capacidad para solucionar problemas de la vida diaria. Por ejemplo, los gastos de la casa, que es lo más común, ¿verdad? Y entonces eso va a causar problemas en la familia porque ¿quién va a tomar el liderazgo de esos asuntos, ¿verdad? Y eso, hay muchos problemas conectados con eso. Y finalmente, esto es algo que viene al final del progreso de la enfermedad. Afecta el movimiento del cuerpo. No como Parkinson's disease, que hay ese movimiento involuntario
de brazo y pierna y todo eso. No es eso, pero sí hay efectos que lo hace muy difícil a la persona hacer movimientos. Y francamente, a ese punto, la persona ya no sabe dónde están los cuartos en la casa. La persona no sabe cómo masticar su comida. Ha perdido todo. Y ya no reconoce la gente, hasta la gente íntima en su vida. Es una pérdida completa de capacidad. Entonces, eso claro que es muy negativo, pero le voy a dar al final una listita aquí, qué se puede hacer para protegerse, porque lo que sabemos ahora es algo muy lógico. Se puede reducir bastante el peligro, porque aunque sí hay unos factores como la genética de la familia que son importantes, pero eso no es bastante para causar la enfermedad. Tienen que tener otros factores ahí, por ejemplo, como dieta, ejercicio, etc. Y te quiero dar la lista muy prontito. Primero, dormir 8 horas diariamente, 7 a 8 horas, pero 8 horas es... Yo sé que nadie lo hace, pero yo no lo hago. Pero 8 horas. ¿Sabe por qué? Porque la mente siempre, el cerebro siempre está activo. 24 horas al día está activo. Está limpiando las células muertas que tienes en el cerebro. Es muy importante ese proceso. Segundo, mantener tu nivel de estrés más o menos normalizado. No digo que estrés es imposible de evitar, porque tú sabes que todos tenemos estrés, pero estoy hablando de normalizar tu reacción a cosas que tienes en la vida crónicas, por ejemplo, el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, problemas de familia o conflictos que tienes con tu pareja o lo que sea, o con tus hijos, que todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Mantener la reacción emocional, porque si no, eso va a causar problemas. Tratar, como dije, integración social con familia, con amistades, porque eso va a prevenir depresión, que es muy común con gente que tienen Alzheimer's. Ejercicio, porque es posible con ejercicio regular crecer células nuevas en el cerebro. Y eso es crítico. Hacer actividades cuando estás jubilado, y eso nos va a llegar a todos. Yo estoy más o menos jubilado. Es lo que hago cuando estoy jubilado, hacer ponencias. Lo importante es hacer actividades donde tienes que luchar, porque son difíciles. Por ejemplo, aprender cómo tocar un instrumento, como piano o guitarra, lo que sea. Aprender otro idioma, algo que es difícil, no para dominarlo, porque no vas a dominar nada cuando tienes 80 años de edad, es algo tan complicado, pero porque estás luchando, entonces la mente va a tomar esa ventaja, y vas a ver, va a aclarar tu modo de pensar y su capacidad bastante si haces algo así. Ahora, yo sé que todo el mundo quiere hacer como dicen crossword puzzles, ¿verdad? Que tratar de hacer algo de esos que son complicados, pero no es bastante. Estamos hablando de algo que es algo continuo, que estás luchando para aprenderlo. Y al final de todo, dieta. Y eso es algo que se puede recomendar hoy en día, ¿verdad? Que incluye frutas, vegetales, pescado, nueces y granos enteros. Yo sé que, mira, yo soy mexicano, yo como mis cosas todo el tiempo de comida mexicana y yo sé lo que es, ¿verdad? Y yo trato de limitar, no digo que tengo nada excluido, pero carne, ¿verdad? La carne que es algo tan tradicional y otras cosas que son muy grasosas. Entonces hay que bajar eso, pero lo importante es no solamente ese control, pero eso combinado con cuidado médico para controlar condiciones, por ejemplo, para bajar el nivel de inflamación. Porque alta presión de sangre, diabetes, otras condiciones de sobrepeso, eso causa inflamación. Y es el enemigo, inflamación. Hay que bajar inflamación. Ese es lo máximo. Controlarlo con dieta, con medicina, lo que sea, pero controlarlo. Mejor prevenir que curar.
¿verdad? En fin, hay otros temas relacionados con el uso de médicos, con cuidadores. Yo sé que hay muchos temas que no vamos a cubrir aquí en 15 minutos, pero eso lo dejo para el taller. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, yo creo que vamos a tener que respirar, porque también yo les traigo así buenas noticias y no tan buenas noticias. Voy a hablar sobre el tema de salud mental y específicamente sobre el tema del trauma. ¿Cómo podemos como iglesia responder a situaciones traumáticas, al trauma? ¿Cómo crear sistemas de apoyo y cuidado dentro de la iglesia? Y es que estamos aquí porque la iglesia es una comunidad sanadora, ¿verdad? Es una comunidad de esperanza que ayuda a procesar adversidades que encontramos a lo largo de la vida. Y que las encontramos. Unos más rápido que otros, unos a veces un poquito más con situaciones menos intensas que otros, pero encontramos adversidades. Y en estos momentos vivimos en los Estados Unidos, donde también estamos encontrando otra serie de adversidades que nos están poniendo los pelos de punta, algunos, específicamente los emigrantes con situaciones precarias de documentación, que crean ansiedades, que crean separaciones forzadas, trauma, dolor. Y como emigrantes, muchos también han sufrido en el transcurso de dejar sus países para venir acá. Puede ser que hayan tenido algo difícil, muy retante, muy adverso, que los llevó a venir a los Estados Unidos y que quizá vinieron por tierra y por situaciones difíciles. Y en el proceso también acumularon otras exposiciones a situaciones muy difíciles, potencialmente traumáticas. Entonces todos tenemos nuestra maletita llena de adversidad, ¿verdad? Y es que en este contexto entonces es que nos incumbe a nosotros como iglesia el preguntarnos cómo enfrentar a las consecuencias negativas asociadas con situaciones violentas, situaciones potencialmente traumáticas que nos afectan a todos, pero que también afectan a nuestras comunidades de fe y, claro, al mundo alrededor y más allá. Nosotros como comunidad de Dios tenemos el privilegio y el deber de sobrellevar las cargas de otros. Dios sabía muy bien que lidiar con el sufrimiento, y el sufrimiento no solamente espiritual, sino el sufrimiento físico, emocional, espiritual, requiere que nuestra agonía privada se haga pública para que esa pérdida sea compartida, que ese dolor sea compartido y así nosotros podamos cargar las cargas de los otros, como ángeles, apoyarnos y darnos fortaleza y consuelo. Y bueno, tenemos los retos del contexto de los entornos en que nos estamos moviendo, pero también tenemos el otro reto, que es el silencio que hay en nuestras iglesias en lo que respecta a la salud mental, ¿verdad? La salud mental es un tema sensible que ha generado muchísimo tabú en nuestra sociedad y especialmente en nuestra iglesia. El silencio de muchas iglesias y sus líderes que guardan al respecto del trauma y especialmente y salud mental en general se debe a muchas razones y no vamos a entrar en eso ahora porque no tengo tiempo. Pero que realmente ese silencio hace que esos problemas que estamos hablando de salud mental y en especial en trauma se hagan mayor misterio. El silencio y ese misterio en compañía con falta de conocimiento crean una receta re mal, ¿verdad? Que genera mucha ansiedad y mucho temor.
Y muchas veces caemos en la tentación de tomar reacciones defensivas, apresuradas, establecer, dar opiniones, explicaciones bíblicas, no bíblicas, como para calmar la cuestión, con el propósito de neutralizar el temor, la ansiedad que genera ver situaciones violentas, difíciles, que envuelven potencialmente trauma, para tratar de no lidiar con eso. Entonces tenemos un montón de retos, ¿verdad? Dentro de la iglesia ustedes los conocen muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Hay 3 pasos claves y realmente son, estoy aquí simplificando un poco, pero para ayudarnos a entender la situación. Hay 3 pasos claves que la iglesia puede desarrollar cuando quiere desarrollar un enfoque sensible al trauma o un enfoque informado por el trauma. Cuando un ministerio tiene un enfoque sensible al trauma o informado por el trauma, eso implica que ha desarrollado una sensibilización, una comprensión de lo que es el trauma, de lo que implica el trauma, aprende a reconocer respuestas comunes que la gente tiene con respecto al trauma, preocupaciones y dificultades, y entiende que entonces tiene que establecer un compromiso, responder con un compromiso para poder responder a esta situación. Sensibilización, reconocimiento y respuesta. Es lo que tenemos que hacer. Sensibilización. La sensibilización de los pastores y de los líderes con respecto al trauma, el primer paso que tenemos que tener para desarrollar un ministerio con un enfoque sensible al trauma, es pues el primer paso es saber qué es el trauma, ¿verdad? ¿Qué es estrés traumático? Hemos hablado de estrés, pero hay diferentes clases de estrés. Uno de ellos es el estrés traumático. ¿Y cómo es que eso impacta? El estrés traumático impacta físicamente, psicológicamente, espiritualmente y socialmente a las personas y a nuestras comunidades. Esta sensibilización nos hace que paremos y entendamos qué es lo que qué es lo que significa. Una experiencia traumática es aquello que es aterrador, triste, peligroso y que le sucede a alguien, ya sea a usted mismo o a alguien cercano o a alguien que usted conoce, y que lleva a la persona a sentirse impotente en esa situación. Estas situaciones pues, son usualmente violentas, difíciles, que pueden involucrar actos de violencia, graves lecciones de muerte, situaciones grotescas, traumáticas, situaciones difíciles. Y algunos ejemplos de ellos tenemos desastres naturales, exposición a guerra, a terrorismo, a violencia en la comunidad, a violencia en el vecindario, a violencia doméstica, maltrato y abuso infantil, a desplazamiento, a separación forzada por cuestiones migratorias, especialmente para las familias y los niños. Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos las estadísticas que nos muestran que en el 2012, 1 de cada 4 niños sufrió abandono, negligencia, abuso sexual o físico, y de 1 de cada 4 de esos niños eran latinos, niños hispanos. Así que los eventos traumáticos por estas situaciones violentas, difíciles, adversas, pueden generar una serie de problemas porque son situaciones que básicamente afectan todo nuestro ser. Por cuestiones de supervivencia, después de experimentar algo así tan difícil, la gente continúa pensando, haciendo prioridad en sus pensamientos y emociones
volviendo a lo que pasó, a ese momento tan horrible, tan dramático que no pudieron procesar bien. Y estas experiencias se quedan clavadas en la memoria y conducen a mucha gente a evitar situaciones o a actividades, a cuestiones que les recuerden lo que pasó y se mantienen en un estado de alerta, siempre como en guardia, ¿verdad? Como listos a cualquier situación que pueda volver a pasar así. Así que el trauma es una respuesta biológica, psicológica, emocional, social y espiritual a eventos difíciles, potencialmente traumáticos. Y estos eventos, estas situaciones traumáticas pueden afectarnos, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro corazón. Ustedes, yo siempre digo que los pastores y los líderes de la iglesia no solo tienen el título de pastores, líderes de la iglesia, sino también de trabajadores sociales, de consejeros, de un sinfín de cosas. Reconocen mucho y saben mucho de cuestiones traumáticas, quieran o no. Y ustedes ya saben también, pueden reconocer alguna de esas señales de alguien que ha enfrentado una situación potencialmente traumática sin que tener un título de psicología o de consejería. Se lo voy a probar. En sus mesitas hay una hoja con dos dibujitos. Quiero que con su compañero o con su compañera al lado piense. Imagínese una persona que usted conoce en su iglesia que potencialmente ha sido expuesto a alguno de estos eventos que hablamos, desastres, violencia doméstica, un sinfín de situaciones, y piense alguna de las señales que le indican a usted que la persona está sufriendo. Porque recuerde que el trauma se experimenta a nivel físico, espiritual, emocional y también espiritual. Con su compañero, con su compañera, anote ahí qué parte del cuerpo, qué señal ve usted en la presentación de la persona que le hace pensar, yo creo que por ahí está sufriendo esta persona, ya sea físicamente, cómo le ha afectado el trauma al cuerpo de la persona, qué signos físicos ve usted de estrés y de dolor. Rapidito con su compañera al lado, no tenemos mucho tiempo y se me está acabando el tiempo a mí también. Emocionalmente, ¿cómo se siente la persona después de estar expuesta a situaciones traumáticas? ¿Qué pensamiento tienes? Le puede hacer un dibujito ahí al lado. Hágalo con su compañera al lado. Veo que algunos lo están haciendo solito, pero compartan para avanzar. ¿Cómo se siente la persona con respecto a relaciones con los demás? ¿Está solitario? ¿Está conectado con alguien más? ¿Y qué en cuanto a su vida espiritual? Hágale un dibujo, póngale alguna nota. Rapidito, con su compañero, con su compañera al lado. Anoten varias cosas. Un minutito más, rapidito, después podemos hablar más en el workshop que vamos a tener. Muy bien, vamos a parar. Yo sé que esto es un aperitivo y que nos podemos tomar media hora con esto, llenar ese muñequito con un montón de flechas por todos lados, definitivamente. Y los animo a que continúen pensando en esto, en cómo afecta situaciones traumáticas a la persona en todos los aspectos de su vida. Pero me imagino que generaron algo así.
¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Donde físicamente la víctima puede sufrir reacciones físicas muy agudas, enfrentando recuerdos, pensamientos, cuestiones asociadas a esos eventos traumáticos. Y lo vemos entonces con situación de estrés, con gastritis, por ahí alguien decía, con dolores de cabeza, dolores de cuerpo, con un estado de alerta constante que les impide, que les empieza a molestar y a impactar en el sueño, en su habilidad de dormir, la irritabilidad, los sobresaltos en cualquier lugar y por cualquier ruido, ¿verdad? En el aspecto psicológico-emocional, las víctimas pueden experimentar reacciones fuertes de emoción, ya sea ira, agresión, algunos con cuestiones de abuso de sustancias, porque precisamente se sienten tan llenos de intensidad, de emociones tan fuertes, que tratan de controlar esas emociones con sustancias. Vemos que en el aspecto emocional, personas de nuevo tienen problemas con los recuerdos. Se les meten por todos lados, en cualquier momento, inesperadamente, y en el sueño les impacta también bastante. Y aún para algunas personas sienten como que están volviendo a experimentar esa misma situación. Y estoy aquí a toda carrera, mis señores y señoras, porque el tiempo me acaba. Pero para que vayan entendiendo un poco cómo es que afecta el trauma a todos los aspectos de la vida. En el aspecto social de relaciones interpersonales, cuando uno está así propenso a estar tan excitable emocionalmente, entonces le cuesta manejar reacciones emocionales fuertes y también en el contexto de relaciones, pues es muy difícil, ¿verdad? Pues si usted está tan reactivo, fácil, va a responder con mucho enojo, con mucho nerviosismo, con mucho temor, mucha preocupación, empieza a meterse en sus relaciones personales y la persona también empieza a evitar actividades de su vida diaria, escolares, por ejemplo, los niños, las sociales, incluyendo ir a la iglesia. Mis hermanos pastores y líderes, incluyendo la iglesia. Porque ese aislamiento es importante saber porque complica el proceso de sanación, porque la persona trata de no hablar, de esconderse, porque todo lo que experimentó fue horrible. Qué pena, qué dolor, qué tristeza, qué angustia. No, mejor no hablo de esta situación. El aislamiento y la desconexión de otros son reacciones a esos eventos y la desconfianza, el silencio van conjunto. Muy importante que entienda esto, porque eso va a ayudarle a cómo reaccionar, cómo alcanzar, cómo acompañar a una persona en su iglesia que esté poniéndole una barrera, que no lo tome personal. Hay un sentimiento de desconfianza que está asociado con esto. Y el aspecto espiritual. Y ahí ustedes saben bastante el aspecto espiritual. Déjenme decirle una cosa. El estrés postraumático también puede crear la sensación de que las cosas pueden tornarse en circunstancias muy terribles de un momento a otro y que nadie, ni aún Dios, puede ofrecerle verdadera protección. Y ahí nos quedamos con un problema, ¿verdad? Entramos a una crisis existencial, donde las personas empiezan a cuestionar dónde está Dios. ¿Por qué permitió que tal cosa pasara? ¿Cómo es esto? Por Dios. ¿Cómo es que me tuvo que pasar esto a mí? ¿Y cómo es que mi iglesia no entiende lo que me pasó? Y me dicen, bueno, hermana,
no se preocupe, va a salir adelante ya. Oremos y ya se superó. En el área espiritual y existencial es muy importante que reconozcamos que tenemos que enfrentar con lo horrible que es el pecado y sus consecuencias. En el área espiritual y existencial, la persona afectada por el trauma va a buscarlo usted como líder espiritual o no. Y es ahí donde está un reto fuerte para nosotros, tratar de alcanzarlos entendiendo el dilema en que ellos se encuentran. Una parte que quiero enfatizar también. Es que ese conflicto espiritual que resulta después de una situación traumática también nos puede afectar a nosotros como líderes. Especialmente los estamos lidiando con ellos, escuchando personas que están en situaciones como tales constantemente. Vamos a hablar un poco más de esto en el workshop que vamos a tener esta tarde con la doctora Andrea Canales. Pero quiero que estén conscientes que el trauma no solamente afecta a su congregante o la persona que está en su iglesia que ha sido afectado por cuestiones traumáticas, sino que a la larga también a usted, como líder. Ya sea porque usted también vino con su maleta llena con algunas cositas traumáticas que está lidiando, o no, pero por el hecho de estar expuesto continuamente a estas historias le está afectando. Así que como líderes debemos reconocer intencionalmente cómo cuidarnos y cómo cuidar a otras personas en liderazgo dentro de nuestra iglesia. La iglesia debe responder a la violencia y el trauma poniéndose la armadura de Dios. Cuando atraviesa el valle de la muerte y pestilencia, ¿verdad? Porque el acompañar a víctimas de trauma y violencia no es cosa fácil. Todos los que trabajan directamente con víctimas de violencia, de trauma, están expuestos. Así que nos incumbe cuidarnos. Y ahí viene con lo que dice el doctor Vega, que es importante que nos cuidemos en el cuestión de ejercicio, de comer, de dormir, porque son maneras de cuidarnos. Ya se nos acabó el tiempo. Los dejo con dos cositas aquí rapidito. Y una es que quiero recalcar que tenemos que concientizarnos en qué es el trauma, cuáles son los signos, las señales, que tenemos que concientizarnos que también nos afecta a nosotros como líderes de fe. Y quiero que también reconozcamos que tenemos que reconocer la resiliencia del que sufre por el trauma, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas malas, difíciles, pero y a ratos se nos va, nos desesperamos, perdemos la esperanza, pero tenemos que reconocer la resiliencia del que sufre por el trauma. Tenemos que afirmar que las personas sí se pueden recuperar, se pueden sanar de los efectos del trauma y tenemos que educarnos cómo apoyarlos. Y tenemos que brindar oportunidades para que ellos dignifiquen esas experiencias horribles con esperanza, con compasión, con todas las virtudes que nosotros sabemos que Dios nos ha dado a través de la Biblia. A mí me conmueve muchísimo esta foto. Es de la señora doña Ana Felicia Velázquez, colombiana. Mujer que fue desplazada de su pueblo después de que los militares y la guerrilla quemaron su casa, le mataron mucha gente. Ella sufrió trauma. Pero con el apoyo de su comunidad, ella dignificó su casa abandonada. Nosotros como comunidad de fe podemos dignificar las experiencias horribles de nuestros congregantes que nosotros también hemos sufrido.
busquemos esas oportunidades. Pero tenemos que estar conscientes que tenemos que estar sensibles, reconocer qué es el trauma, reconocer los síntomas y entonces también decidirnos cómo responder. Y hay muchas maneras de responder que ustedes saben como líderes que podemos hacer en nuestra iglesia. Los dejo con esa inquietud y con el reto que doña Ana Felicia Velázquez nos deja de dignificar lo horrible, de dignificar el trauma. Que Dios los bendiga. Ok, estoy experimentando un pequeño trauma que tiene que ver con el hecho de que mi presentación no está en el flash drive que traje, así que lo que yo quería hablar hoy es acerca de las relaciones tóxicas. Si usted piensa un momento y cierra sus ojos por un segundito y se pone a pensar en la relación más difícil que usted ha tenido en su vida, es muy factible que un miembro de su familia venga a su mente. Puede ser su familia inmediata, su familia extendida. Pero en la vida de José, en el libro de Génesis, en el capítulo 42, cuando José estaba recuperándose de su trauma y de su vida como esclavo y como un reo en el calabozo de Faraón. José ha sido restaurado a nivel social. Era un esclavo que no tenía ningún derecho, que estaba en un calabozo, en un pozo oscuro en las prisiones de Faraón, y de allí abajo sube a ser el visir de Faraón, es decir, la segunda persona más importante en el imperio más grande y más dominante de su tiempo. Es un cambio dramático. Entonces uno piensa que en cierta forma ese cambio de posición representa un elemento de restauración, donde antes estaba vejado, estaba sin derechos, era un esclavo, estaba como sirviente y ahora está en una posición completamente contraria, donde tiene esclavos, donde tiene personas que le sirven, donde solamente con decir algo eso se lleva a cabo. Faraón le dijo, en Egipto nadie levantará mano ni pie sin que tú lo digas. Es decir, que su palabra ahora tiene mucho peso, mientras que antes como esclavo, ¿a quién le importaba lo que él decía? Uno piensa entonces que ese cambio radical representa una forma de restauración, una forma de cambio, una forma en que él está alcanzando su potencial. Y sí, hay un elemento de eso, indudablemente. Sin embargo, hay una escena en el capítulo 42, versículos 7, 8 y 9 de Génesis, donde cuando José ha alcanzado su nivel de potencial y está como señor de la tierra, la palabra señor en hebreo es zar, como señor de la tierra, como jefe de la tierra. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes se aparecen? Y cuando se aparecen los hermanos, ustedes se imaginan la reacción de José. Inmediatamente todas las emociones, toda la adrenalina, toda la rabia, el dolor, ¿qué pasa? Surgen a flor de piel. Y cuando él los ve, dice la Biblia que él los reconoció. Pero, ¿qué pasó con ellos? Ellos no lo reconocieron a él. Entonces, en ese momento, en esa pequeña escena,
tenemos varios elementos de lo que representa una relación tóxica. Típicamente que ocurre en una familia. Primero nos dice la palabra de Dios en el capítulo 42, versículo 7, que Él los reconoció, pero se hizo como que no los reconocía. Una relación tóxica, entonces, tiene un elemento de falta de transparencia. Es decir, vamos a tener en algún momento una forma de relacionarnos con la persona donde no estamos siendo completamente abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos de esa persona. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos detrás de un título, como en el caso de José. Él era Sefanat Panea. Ese era un título muy importante en su tiempo. Nos ponemos detrás de una vestimenta, de una forma, de un estilo, de un logro de profesión. Y nos ponemos detrás de eso para hablar a las personas, a nuestros seres queridos, a los individuos que nos hirieron desde ese punto de vista. No hay transparencia. Él se hizo como que no los conocía. El otro elemento de una relación tóxica tiene que ver con el hecho de que la persona va a reaccionar de una forma paralela a el trauma que recibió. ¿Qué dice la palabra? Se hizo que no los reconocía y les habló ásperamente. Si usted va al capítulo 37 de Génesis, ¿cómo le hablaban los hermanos a José? Dice la palabra que no podían hablarle con ninguna palabra, ¿cómo se dice? Con una palabra de afecto, ¿no? Que no le podían hablar bien. Entonces, eso es la base, esa es la parte más lógica de una relación tóxica. Tú vas a hacer con ellos lo que ellos hicieron contigo. O sea, hay una reciprocidad que obviamente no es una reciprocidad sana. ¿Qué es lo que hace José? Les dice, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Y qué le dicen ellos? Nosotros somos hombres honestos, venimos de Canaán, somos 12 hijos de un varón. ¿Y usted qué le dice José? ¿Cómo le responde? ¡Espías! Ahora, tú vas a cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo, te dicen que eres espía, ¿y qué pasa? ¿Ah? Vete a Norcorea y que te digan que eres espía. Vete a China y que te digan que eres espía. O vete a Venezuela que te digan que eres espía. A ver qué te pasa, que eres un agente de la CIA. ¿Ah? Entonces, ustedes se dan cuenta de lo que está haciendo José. Y lo interesante de esa interacción con ellos, y lean el capítulo 42, ustedes se dan cuenta, y ellos dicen, no, nosotros no somos espías. Y entonces él les vuelve a acusar, le dice, no, ustedes son espías y han venido a ver lo frágil de la tierra. Es decir, ustedes están aquí como un reto de seguridad nacional. Y entonces, en ese teje-maneje de ellos, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde los pone José? ¿A dónde los manda? ¿Y qué era la cárcel en el tiempo de Faraón? Un calabozo. Un calabozo es un pozo oscuro. ¿A dónde mandaron a José?
Entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que pasa en el capítulo 42, se dan cuenta que hay que empieza José a hacer lo mismo con los hermanos que él recibió de ellos. Y las relaciones tóxicas tienen esa característica de que siempre hay esta interacción negativa donde se perpetúa el trauma del uno al otro. Y se reacciona de una manera tan visceral, tan emocional, que José no puede procesar lo que está pasando. Luego escucha a José hablar a los hermanos cuando ellos están en apuros, porque ellos le están pidiendo a José que tenga misericordia de ellos, y hablan en hebreo los unos con los otros y se dicen: esto nos está sucediendo por lo que le hicimos a José. Nosotros vimos la angustia de su alma y no le hicimos caso. ¿Y qué hace José? Se pone a llorar. Lo que tú y yo haríamos en esas circunstancias. Entonces, lo encontraron. Gracias. O sea, ustedes saben que estamos en un seminario, ¿no? Y entonces aquí hay conceptualizaciones teológicas de los eventos naturales, ¿no? Alguien me ve llegar y me dice: la Virgen respondió las oraciones. Entonces le damos gracias al Señor de que aparecieron las diapositivas. Se desaparecieron. Bueno, en esa... Ok. Entonces, en ese espejo relacional, siempre va a haber trauma del uno al otro. La última cosa que vemos allí es que nos dice la palabra que cuando él vio a los hermanos se acordó de los sueños que había tenido. ¿Cuáles sueños está hablando? ¿De qué sueños? Pero ustedes no creen también de que José tuvo sueños del trauma, de la paliza que le dieron los hermanos. Que José no tuvo sueños donde en una noche se encontraba de nuevo con su padre y estaba tranquilo con él y estaban hablando de cosas y él sentía el amor del padre y la aceptación del padre, y cuando se despertaba era nada más que un mero esclavo. José se acordó de todos esos sueños. No solamente los sueños que predecían su futuro como líder y como gran potentado de Egipto, sino también los sueños del trauma que tuvo. Y esto nos habla a nosotros acerca de una realidad muy clara, que es que cuando nosotros hemos estado en una relación tóxica con una persona muy querida, con seres de quienes nosotros esperábamos cuidado y de quienes nosotros merecíamos misericordia y atención, pero que a cambio nos dieron violencia, nos dieron trauma, rechazo y nos quisieron eliminar del cuadro familiar. Que cuando pasa eso, hemos sido heridos profundamente y es como que si el espejo de nuestra alma haya sido rayado por esa experiencia tan negativa. Y esos sueños, esas memorias son recurrentes. Y son tan recurrentes y tan fuertes que en un momento dado, esas memorias vienen a convertirse en un guión de tu vida. ¿Cómo afecta ese trauma, esas relaciones tóxicas a nuestra vida? Primero, al encontrarnos o al estar
pensando sobre esta situación, tenemos una reactivación de todas esas emociones fuertes, el miedo, la ansiedad. Imagínense lo que fue para un joven que lo hayan separado de su familia, que lo den a extraños y que se vaya por el desierto atado con cadenas a una situación incierta. Eso es traumático, pero no es nada lejano de las experiencias de nuestra gente en su proceso de migración, número uno, y en sus experiencias en su país de origen. La maldad ocurre y daña más profundamente cuando es recibida de parte de familiares. ¿Cuántos sabemos eso? Es muy incomprensible, es totalmente difícil de explicar que eso esté sucediendo. Entonces, cuando eso sucede, nos llena de miedo, nos llena de ansiedad y esas emociones persisten de manera que nos eliminan distintas posibilidades de acción o, poniéndolo de otra forma, nos dicen que solamente hay una respuesta ante nuestra situación o ante nuestro camino en la vida que es negativo o que es sufrir o que es no puedo hacer esto, no puedo, no tengo, no sirvo, no valgo. La segunda es el sentido de culpa y vergüenza. Ustedes saben que las víctimas se culpan a sí mismos por lo que pasó. Y se dicen, ¿por qué yo permití que eso pasara? Si solamente hubiese hecho algo distinto. En estos días tuve un paciente que estuvo en un accidente de tránsito muy serio, muy grave, y su madre murió en el accidente. ¿Y saben lo que me dice él? Si solamente no hubiera ido a mi juego de soccer ese día, mi madre no me hubiera tenido que recoger y no hubiera estado en el accidente. Muchas veces el trauma es así y es quizás más pernicioso porque la gente se dice, si solamente yo no hubiera hecho eso, esa persona no me hubiera abusado o no me hubiera pegado. Entonces, la gente que ha sido traumatizada en este sentido, en relaciones muy tóxicas, está llena de culpa y llena de vergüenza, pero también está llena de ira. Ustedes saben que hay personas que solamente reaccionan con ira. Es interesante cuando leemos el texto de Génesis 42, dice, y les habló ásperamente. La palabra áspera en hebreo, keshah o keshot en ese versículo específico, tiene la idea de alguien que es absolutamente déspota. Y ustedes saben que hay gente con que usted trabaja que no importa lo que usted haga, es absolutamente déspota. Esa gente en algún momento de su vida ha pasado por una herida muy grande y no saben cómo reaccionar más que déspotamente. Pero aún si eso no es el caso, la persona que ha tenido un trauma, una relación tóxica donde han sido victimizados, van a experimentar un gran sentido de ira que surge con las menores cosas. Una cosita que es inocua refleja o crea un sentido de rabia tan grande que es desproporcional a lo que causó esa reacción. ¿Están conmigo? Cuando tú encuentras esas reacciones desproporcionales de ira, hay detrás de eso quizás un elemento de trauma que debe ser tratado. También el otro elemento en el continuo de esa reacción está la depresión. Es decir, tú puedes tener ira, pero la ira puede ser una manifestación de la depresión. Y la depresión, obviamente,
es muy, muy compleja, pero tiene que ver con los mensajes que la persona se da después de haber pasado por una experiencia traumática y cómo esa persona se autoevalúa. Y la otra cosa que ocurre es lo que se llama la hiperactivación. Y aquí lo que estamos hablando es que cuando la persona se reencuentra con el causante del trauma, con el victimizador, las mismas emociones que ocurrieron en el proceso de reacción de trauma inicialmente se reexperimentan. La doctora Flores, Lizeth Flores, estaba hablando acerca de que hay problemas de sueño y hay problemas sociales y espirituales, etc. Todos esos problemas que ocurrieron en relación al trauma, en esa relación tóxica, se reviven. Y si ustedes leen el capítulo 42 de Génesis, desde ese punto de vista, que por cierto, lo van a leer así cuando vean mi segundo libro, ustedes se dan cuenta que José está haciendo lo mismo a los hermanos que le pasó a él. Y tiene que reactuar, revivir el trauma de la misma manera para poder procesarlo. Entonces, esa hiperactivación donde la persona está hiperalerta, donde se siente muy estresada, la adrenalina sube, la presión arterial también sube y tiene taquicardia, etc. Ese tipo de reacción fisiológica es una reacción natural al trauma. Entonces, ¿cómo podemos resolver estas cosas? ¿Cómo se resuelve? Bueno, primero es importante que nos reencontremos con el trauma. Muchas de las personas que han estado en relaciones tóxicas están huyendo del trauma. Se quieren ir lejos. Y eso es lo que ocurre de una forma, aunque no deseada, con José. José está lejos en Egipto, mientras que sus hermanos están en Canaán. Pero cuando se reencuentran, entonces se reactiva el trauma. Pero lo importante de esto, si lo vemos desde el punto de vista teológico, es que Dios no intervino en la vida de José en ningún momento apareciéndosele a José. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Ustedes leen Génesis, Dios se le aparece a Abraham, Dios se le aparece a Jacob, se le aparece a Rebeca, la mamá de Esaú y Jacob, y se le aparece a Jacob como 10 veces. Jamás se le aparece a José. José está sufriendo por 13 años en la cárcel sin tener ninguna culpa de lo que ha pasado y se habrá preguntado, como dijo la doctora Lizeth Flores, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puedo yo creer que estoy pasando por algo donde Dios tiene control si nada parece estar bajo control? Y entonces, en esas circunstancias, en esa situación, lo que quiero enfatizar es que Dios actúa en la vida de José como actúa en la vida de nosotros a través de circunstancias. Y cuando Dios lo restaura a él, Dios no le dice a José, ahora todo está bien y no te preocupes más de tu familia, olvídate de ellos, no tienes por qué preocuparte, todo va a estar bien. Dios le trae a los hermanos a José, que nos hace entender que la restauración incluye la posibilidad de reencontrarnos con las relaciones tóxicas para poder reconocer lo que está pasando. El capítulo 42 de Génesis dice que José lloró. En efecto, la historia de José nos dice que José lloró 7 veces, todas en relación a los hermanos. Hay que reconocer esas emociones. Hay que reconocer
esa fuente de emociones tóxicas que están metidas adentro por causa de lo que nos pasó. Y mientras no reconozcamos eso, mientras no tengamos la cercanía y entendamos que eso realmente está allí, no lo vamos a poder resolver. La otra cosa es que para poder lidiar con esto tenemos que repensar qué fue lo que pasó. Estoy dando un sermón presbiteriano aquí. Reencontrarse, reconocer, repensar, para que no se les olvide. Pero ¿cómo repensamos la cosa? Tenemos que interpretar la narrativa de nuestra vida desde otra perspectiva. Génesis 45, versículos 7 y 8. Les dice José a los hermanos, ustedes no me mandaron a mí, aquí a Egipto. Fue Dios que me mandó para salvar a mucha gente. Entonces, hay un elemento, hay un paso, hay un momento, un estadio en nuestra situación de vida donde llegamos a entender la narrativa de lo que ha pasado con nosotros y por qué estamos allí. Eso requiere reflexión, eso requiere pensarlo o repensarlo. Y en nuestro caso puede decir que eso significa terapia, donde alguien nos confronte con la forma en que hemos estado pensando acerca de nuestras situaciones para entonces verlo desde otra perspectiva completamente distinta. Por último, viene la idea de relacionarse con esas personas a otro nivel. Y eso incluye necesariamente el perdón. No que es fácil, no que ocurre inmediatamente. Usted ve en el capítulo 47, eso es un proceso. Empieza cuando José da una nueva narrativa de su vida. Ustedes no me enviaron, Dios me envió. Pero los hermanos siguen dándole guerra a José. Inclusive en el capítulo 50, cuando se muere Jacob, le dicen los hermanos, mire, vamos a decir que papá dijo que nos trate bien, porque si no. Y entonces, cuando van a José y le dicen, mira, tu padre dijo que nos trates bien. ¿Qué hace José? José lloró. Porque se dio cuenta que esa gente no había cambiado. Cuando tú creces, cuando tú reinterpretas, cuando tú repiensas lo que Dios ha hecho con tu vida, tú has cambiado. Pero es muy posible que la gente que te hizo daño no haya cambiado. Y lo importante de eso es que el Señor no requiere que tú estés en una relación absolutamente cercana con esa otra persona y que tú al perdonarlo estés diciendo que no ha pasado nada. Eso no es lo que requiere el perdón. El perdón requiere hacer lo que dijo José. Ustedes hicieron esto para mal, pero Dios lo usó para bien. Entonces, la persona hizo algo malo, no lo voy a negar. Yo los he perdonado porque he aceptado la misericordia de Dios en mi vida y puedo extender esa misericordia a estas personas. Pero eso no quiere decir que yo voy a estar con ellos como que si no ha pasado nada. Reencontrarse, reconocer, repensar y relacionarnos. Que el Señor nos ayude a perdonar a esos seres que nos han hecho tanto daño. Dios les bendiga. Buenos días, mi nombre es Andrea Canales y antes de todo yo quiero decir aloha porque yo soy de Hawái. Entonces parte de ese ejercicio es básicamente ponerme en las manos de Dios y dar todo lo que tengo en una manera vulnerable, porque para mí hablar en español es un acto de humildad y también mi historia también es un acto de humildad, que también yo quiero compartir cómo podemos ser transparentes, especialmente en la iglesia.
Entonces voy a empezar con un versículo de los Salmos, Salmo 6, 1 al 7, que dice de David: No me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inunda de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa de dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. La Biblia nos da permiso para ser honestos y transparentes de nuestros tiempos de angustia, desesperación y depresión. Yo quiero hablar un poco ahorita sobre depresión. Y no solamente en una manera académica, pero desde mi vida personal. En ese salmo podemos ver que Dios puede recibir la llamada y el llanto de David. Y hoy quisiera también compartir parte de mi historia personal, porque también yo he tenido temporadas de depresión. Yo quisiera compartir que he aprendido como psicóloga ahora y desde mi propio proceso de aprender a abrazar y sobrepasar la depresión. Porque muchas veces queremos evitarlo, minimizarlo, pretender que no tenemos dolor. Pero ese no ayuda mucho porque después viene más fuerte la depresión. La primera cosa es que muchos y muchas de nosotros, también en la iglesia, lastimosamente, personas han enseñado a nosotros esconder y tratar de evitarlo. Muchas personas nos han dicho que tener depresión es una falta de fe, es una falta de fuerza, es una falta de tener esperanza en Dios. Y que si tenemos depresión realmente no estamos experimentando el gozo de Dios. ¿Cuántos de ustedes han pensado eso o escuchado eso? Entonces, desde mi perspectiva como mujer, como una esposa de un pastor, he tenido momentos así. Y yo tenía también que batallar con eso. ¿Soy débil? ¿Soy una persona sin fe? Y la respuesta después de muchos años de trabajo con eso es no. Aunque hay que reconocer que existen situaciones donde el pecado nos puede llevar a la depresión, eso es posible. Quisiera proponer que en la iglesia hemos cometido un gran error que no representa el corazón de Dios. Por lo general, la depresión se debe a una multitud de factores, no solamente pecado, una multitud de factores que incluyen, pero no están limitados a esa lista que vamos a mostrar ahorita y que también fue parte de mi historia. Experimentar grandes pérdidas, sentirse desconectado o aislado, vivir conflictos familiares, también relacionales, también como hemos escuchado ahorita. Y tener pensamientos de no ser amado o no tener dignidad, tal vez de un trauma que ha pasado antes. Y también, la otra también, sufrir el impacto de traumas pasados en frases, patrones o tener pensamientos repetitivos que son negativos, que siempre están como un record o un video en nuestras mentes que no podemos quitar, no podemos parar. Y también factores biológicos y genéticos.
En mi familia, mi mamá tiene depresión, mi abuelo tiene depresión. Entonces también es parte de mi biológico que tengo a veces esa vulnerabilidad y no es solamente que hay algo malo conmigo, ¿verdad? Identificar experiencias también de sentir como burnouts o de demasiado presión. Y yo sé que muchos de ustedes como pastores, como líderes en sus familias sentimos tanta presión y estrés que después de un buen rato sentimos los efectos de eso también. Por lo general también existe una combinación de factores que también en nuestra comunidad latina tenemos factores que son más sistémicas también, como los temores crónicos de deportación, racismo, sistémicos que sentimos en nuestros cuerpos todo el tiempo, las presiones económicas para proveer diariamente a la familia. Esos son algunos de los factores sistemáticos que también son como una presión encima de nosotros. Y esos son solamente algunos de ellos. Pero quisiera regresar a compartir mi historia. Para mí fue una combinación de todo eso. Pero también estar trabajando tiempo completo con niños con autismo, que fue pesado. También Marcos y yo tratando de plantar una iglesia en San Fernando antes. Y dificultades en nuestro matrimonio, porque yo creo que tuvimos como 1 año de matrimonio y tratando de balancear todo eso fue súper difícil. Y también encima de todo eso, una de mis mejores amigas, básicamente ella tuvo una enfermedad que ella no sabía y un día al otro ella murió. Entonces eso fue un trauma para mí. Y básicamente cambió toda la base de mis pies y yo sentía como que estaba cayendo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde puedo entender ese trauma en medio de mi esquema de la vida? Entonces, esa combinación de cosas y un montón de estrés me como catapultó hacia mi primera gran experiencia con depresión. Y no estoy diciendo como un día que yo siento triste, no. Varias semanas, meses de sentir una mezcla de factores que voy a explicar ahorita. Pero por muchos años he tenido el rol en mi familia. Mis papás son misioneros. Entonces para mí no era aceptable sentir triste. Yo tenía siempre que ponerme como feliz, como con mucha paz y dar a otros. Eso era mi rol. No era mostrar que yo tenía necesidades, no. Entonces por muchos años traté de evitar ira, traté de evitar mis traumas familiares. Pero llegó hasta ese punto donde realmente no pude evitarlo más. Pero yo quiero también dar un poco de esperanza. Después de explicar un poco de lo que sentí. ¿Okay? Las señales de depresión para mí fueron las siguientes y son también típicas para muchas de las personas que sufren con la depresión. ¿Okay? Para mí y para muchos es un cambio de humor, incluyendo mucha tristeza, irritabilidad, ganas de llorar todo el tiempo, sentir mucho enojo a veces, pérdida de intereses en cosas que usualmente uno disfruta o que yo disfrutaba antes. Cambios en el apetito, para mí eso fue no comiendo mucho. Yo no tenía ganas de comer, pero a veces las personas comen demasiado también. La próxima parte de eso también es impacto físico. Son dolores de cabeza, moverse y hablar más lentamente, dolores del estómago, baja energía, como uno siente cansada o cansado todo el día, y fatiga generalizada también. Dificultad para concentrarse y tomar decisiones. A veces personas que sienten depresión piensan que están
tal vez teniendo Alzheimer's o parte de eso que, ¿por qué yo no puedo recordar nada? Parte de eso es porque el cerebro está impactado por la depresión y es difícil concentrarnos en momentos para que no estamos recibiendo la información y después no podemos recordar la información, ¿verdad? Porque si estoy conversando contigo y tú estás diciendo sobre su día y cosas así y mi mente está como dormida, después no voy a recordar eso, ¿ok? Y también tomando decisiones es súper difícil cuando uno siente depresión. Entonces yo sentí todo eso. Pero también sentimientos de culpabilidad. Para mí eso fue sentir culpable que yo no me fui al hospital cuando mi amiga estaba muy enferma. Yo tenía un compromiso de ministerio y yo pensé, ella va a estar bien. Y después de eso, por muchos meses y años, yo estaba batallando con esa decisión. Pero no era mi culpa, era solamente una manera de tratar de tener control, ¿verdad?, de lo que pasó. También eso incluía sentir que no estaba haciendo un buen trabajo como esposa, como recién casada. Y yo pensé en una idea ideal del matrimonio. Entonces por eso hice, wow, tal vez no soy una buena esposa. O tal vez porque es difícil en la iglesia, no estamos haciendo un buen trabajo con esa comunidad. Y muchos de nosotros sentimos como culpables que no estamos alcanzando ese ideal del ministerio, el ideal de nuestras familias. Y ese montón de culpabilidad llega hasta ese punto, que eso es solamente lo que está pasando por la mente. Desesperanza también. Sensación de vacío, falta de propósito, no tener esperanza sobre el futuro. Y para mí eso fue extraño porque siempre tenía como muchas metas en mi vida, energía para hacer muchas cosas y en esos meses yo sentí como que yo solamente quiero dormir, yo solamente quiero hacer nada. Entonces también eso fue una señal que era realmente depresión. Y para algunos también puede generar sentimientos de suicidio también. Y es importante que hablamos de eso, que no tenemos miedo de decir esa palabra, suicidio. Porque muchos de nuestros jóvenes, muchos de nuestros vecinos, familiares y hasta nosotros, que a veces durante depresión o procesando trauma, sentimos como que, yo no puedo vivir más. Yo no puedo sobrevivir ese sufrimiento. Y muchas veces esa es una llamada que yo no puedo hacer eso solo o sola. Pero cuando vienen esos pensamientos de yo quiero quitar mi vida, yo no quiero vivir más, necesitamos compartir eso y buscar ayuda. Y eso es bien serio, porque en la iglesia a veces queremos cubrir eso. Queremos simplemente pretender que no tenemos esos pensamientos o esas emociones, pero sí, probablemente aquí en ese cuarto, en el pasado o ahorita, estamos teniendo esos momentos de mucha falta de esperanza. Para mí estas experiencias duraron más que algunas semanas. Dificultaba más mis relaciones a nivel personal, laboral y ministerial, pero gracias a Dios yo tomé la decisión de buscar ayuda. Puedo encontrar y comenzar a reunirme con una terapeuta profesional para procesar la pérdida repentina de mi amiga Praise y los sentimientos de vergüenza al sentirme deprimida, porque yo sentí vergüenza de simplemente sentir depresión. Y yo no quería pasar lo mismo que he visto con mi mamá, con mi abuelo. Entonces era procesando todo eso también. Esto me ayuda a poder eventualmente ver a mi depresión con más curiosidad y nuevas herramientas para lidiar con los síntomas. Compartí profundamente con mi esposo Marcos atrás todas las dificultades que yo estaba experimentando, incluyendo la falta de priorizar nuestro matrimonio
en medio de todas las demandas ministeriales. Eso es súper importante, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es solamente algo que nosotros estamos haciendo, pero para Marcos y yo necesitamos un cambio en la manera en que estamos haciendo el ministerio, porque yo estoy sufriendo, nuestro matrimonio está sufriendo, y no podemos dar esperanza por mucho tiempo a la iglesia si nosotros no somos saludables. Entonces, también compartir con amigos cercanas, con mi familia y eventualmente también con mi iglesia. Porque, aunque yo sabía que era un riesgo y que probablemente ellos pueden juzgarme, para mí era muy importante porque es importante que yo pude también mostrar esa honestidad en frente de ellos y en frente de ustedes, para que podamos empezar la conversación sin miedo y también para que podamos ayudarnos unos al otro y no pasamos por esa enfermedad solos o solas, porque eso es cuando realmente sufrimos. Cuando sentimos que somos las únicas personas que son en eso. Pero esa es una mentira. Y Dios nos puso aquí y nos puso en un cuerpo de Cristo para que podamos apoyar uno al otro. Para que no necesitamos sufrir solos. Y no necesitamos sentir vergüenza o culpables o que estamos en pecado porque tenemos depresión. No. Esa es parte de la experiencia humana. Consulté también con mi médico, también acerca de la opción de tomar medicamento. Yo quiero también hablar directamente sobre eso. Porque para mí, ella explicó que mi cerebro necesitaba encontrar un balance químico después de tanto tiempo de estrés prolongado. Y así también como otras personas tienen que tomar medicina para la diabetes, la depresión es una enfermedad que en algunas temporadas requiere medicamento para poder recuperar un balance. No es en cada situación, pero también yo creo que necesitamos hablar de eso porque en la iglesia a veces decimos que solamente con oración podemos sanar. Y yo quiero proponer que a veces Dios usa múltiples maneras de sanarnos, incluyendo medicina. Y también tomé ese medicamento y me ayudó mucho. Me ayudó también porque yo tenía la fuerza para trabajar en mi matrimonio. Yo tenía la fuerza para ir a hablar con una terapeuta. Yo tenía la fuerza para procesar el dolor adentro. Eventualmente, mientras me iba sintiendo más segura, también tomé diferentes pasos para compartir mi historia con amigos, con amigas y también en la iglesia. Y para mí es un regalo tan grande que mi esposo no me negó, no me minimizó en ese momento, aunque al principio él tuvo que aprender muchas cosas. Porque Marcos nunca ha experimentado depresión. Entonces me dijo, ¿por qué sientes triste? Tenemos una vida muy buena. Entonces era también parte de un proceso de educación para él también. Gracias a Dios yo tuve una comunidad de familiares, de amigos que no me dijeron que era una falta de fe. No me dijeron que solamente tienes que como snap out of it. It'll get over with soon. Y esa es una gran lección para todos de nosotros. Si hacemos una cosa, simplemente escuchar. No tienes que dar consejos, no tienes que orar. A veces eso también es bueno. Pero que podamos tratar de enfocarnos más en la habilidad de escuchar. Sin prejuicio, pero con mucha compasión. Yo sé que no tengo mucho tiempo, so voy a avanzar un poco. Yo sé que esa es mi historia, pero sin embargo, tristemente, muy pocos latinos buscan y piden ayuda cuando están liderando con asuntos de salud mental y aún más en la iglesia.
La organización Salud Mental América reporta que aproximadamente de los 56 millones de latinos en Estados Unidos, un 15% de esta población tiene una enfermedad mental diagnosticable cada año. Este es más de 8.9 millones de latinos que sufren de enfermedades mentales y emocionales al año. Este equivale a más del número de las personas que viven en Nueva York. De acuerdo a la Asociación para la Ansiedad y Depresión de América, solamente 1 de cada 10 personas latinos buscan ayuda profesional para salud mental. Y solamente 1 de cada 5 latinos con síntomas de trastorno psicológico se acercan a un doctor. Desafortunadamente, los números de suicidio también han incrementado rápidamente con los jóvenes latinos. Durante este último año, en mi trabajo con familias latinas en Van Nuys, en una clínica comunitaria ahí, yo vi la manera en que muchos padres de primera generación trabajaban tan fuertes con muchos trabajos, pero también los niños de ellos realmente eran las personas mostrando el efecto del trauma intergeneracional, con mucha ansiedad, con mucha depresión. Es decir, trauma intergeneracional estaba presente, pero era ignorado por el sistema familiar. Los animo, los desafío que hagan un espacio sagrado para los menores de edad en sus vidas. Los niños, los jóvenes que ustedes conocen, para que ellos compartan sus experiencias contigo, con ustedes. Y después de escuchar, les invito a que los conectan con el apoyo que necesitan. Dentro, pero también afuera de las iglesias, con profesionales de salud psicológica y médica. Lo que estamos haciendo hoy, lo que ustedes están haciendo ahorita, es parte de esta gran conversación. Esto toma valor, pero también tiene un potencial de transformación intergeneracional. Como líderes de iglesia y como personas de fe, nosotros tenemos la oportunidad de adaptar nuestra percepción alrededor de la depresión. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra percepción de una de prejuicio, aislamiento y estigmatización hacia una postura de curiosidad, acompañamiento y compasión activa. Nosotros tenemos la oportunidad de continuar más profundamente en nuestro entendimiento de las complejidades de la presión sin perder nuestra fe. Hoy es solamente el principio. Nosotros tenemos la oportunidad de reconocer cómo lo hizo David en los Salmos, que sufrimos y de que Dios es lo suficientemente grande y compasivo para encontrarnos en nuestro sufrimiento. Sin prejuicio, sin minimizar nuestro dolor, y más bien con honestidad podemos traer nuestros dolores, nuestra depresión al uno al otro. Que podamos ser más honestas como pastores, como líderes y simplemente como personas en la iglesia. Nuestras comunidades necesitan eso. Y no podemos pretender que solamente evitando eso que va a desaparecer. Al final del Salmo 6, versículo 8 a 9, vemos que como David no es abandonado a su propia angustia, sino que más bien Dios responde cuidadosamente y misericordiosamente con él. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Y eso fue mi realidad. Pero Dios me respondió con una multitud de factores, con terapia, con medicamento, con una red de apoyo acerca de mí,
con ejercicio cada día, con tomando diferentes herramientas para hacerse frente en mi manera de pensar de mí misma. Y también en simplemente compartiendo como yo estaba sintiendo. Y ahora como psicóloga, aunque estoy empezando mi carrera, esa experiencia también me da mucha empatía cuando yo estoy sentada con una persona que está sufriendo de depresión. Y me da mucho más compasión y también habilidad de ayudarles, porque yo sé cómo es. Esa es mi oración para nosotros. Que podamos ser honestos delante de Dios, que podamos extender misericordia los unos a los otros y que podamos sin temor alguno recibir la sanidad de Dios por medio de las múltiples formas de restauración. Amén. Gracias. Gracias, Andrea. Qué palabra más poderosa. Yo he sido súper bendecido esta mañana, muy ministrado por todas las presentaciones, y es un desafío el continuar ese diálogo sin pausar un minuto y ver la vulnerabilidad, la apertura, el compartir y el apreciar y valorar tanto que se comparte en esta mañana. Yo quiero felicitar al Centro Latino por la organización de este evento. A todo el equipo. Si usted es parte del equipo del Centro Latino, se pone de pie para reconocerlo en esta... Están por ahí repartidos. Okay. Usted los representan. Muchas gracias por el trabajo tan bien hecho. Ahí viene Oscar y Carlos. Estamos agradeciendo al Centro Latino por el buen trabajo que están haciendo en esta conferencia. Una gran bendición. Que Dios los bendiga grandemente. Y no solamente la conferencia, pero ministrando a los latinos, soy testigo de las luchas que da Oscar para mantener la excelencia de este programa. Así que, Oscar, estamos contigo, levantando tus manos y apoyando en este proceso. Que Dios te bendiga. Si se ponen de pie, un minuto, vamos a estirarnos un poco. Estire las manos hacia adelante, abajo. Gírese a un lado, gírese al otro. Pueden sentarse. Ok, me están haciendo señas, no entiendo. Es el peor castigo que pueden darle a un pastor, Marco, decirle que tiene 15 minutos para predicar. Eso no es ni mi introducción, así que no me lo cortes, por favor. A ver, miro para acá. Aprecio tanto estudiantes aquí de Chet, de Fuller, gente de la iglesia de El Pacto que están en este lugar. Aprecio la bendición de poder compartir en esta mañana y ser parte de este distinguido panel que comparte de un tema tan importante. Y no puedo dejar de mencionar, y este tiempo es adicional, Marcos, de viniendo para este lugar. Esta mañana hablé con el pastor Juan Martínez. Como ustedes saben, ha tenido un severo stroke hace como un mes atrás, y él me dice: saluda a los hermanos, dale gracias por las oraciones. Y quiero compartir ese mensaje, esa palabra. Se siente tan apoyado Juan, es mi cuñado, y Ruth, por todas las oraciones, por todo el apoyo, por la bendición que es ser parte de una comunidad de la fe que se apoya en un tiempo difícil. Este viernes vamos a tener un tiempo de oración en Eagle Rock por una completa restauración. Le decía al profesor Johnny de que hemos visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro con el pastor Juan. Es que servimos a un Dios poderoso. Estamos en buenas manos, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida. Me han pedido que comparte acerca de espiritualidad y salud mental. Así que yo no sé si lo controlo aquí. Gracias. La relación entre espiritualidad y salud mental ha sido armoniosa
por muchos años, por largo tiempo en la historia, hasta que llegó Sigmund Freud, la psicología moderna. Y entonces hay mucho animosidad. Tal vez habría que psicoanalizar por qué tuvo tanta reacción tan negativa con respecto a la fe. Escribe negativamente en general con respecto a la fe. Y desde entonces había una especie de animadversidad de fe y psicología, una sospecha mutua. La psicología sospecha la fe y la fe sospecha la psicología. Así que no ha sido una relación tan armoniosa, tal vez en los últimos 100 años. No ha sido tan fácil ese proceso de interacción, de diálogo, de algo que sería tan natural, de que hay un impacto, hay una interacción, hay una cosa compartida en esa área. ¿Estoy interpretando correcto el verde? Nos mencionó el pastor Canales al comienzo de esta situación integral de la persona. Lo repite Juan. Espero que prosperes en todas las áreas, así como prosperas en lo espiritual, que crezcas, que seas sano, que madures en todas las áreas. Y yo creo que hay un desafío a que como hombres, mujeres de la fe, podamos integrar todas aquellas áreas de una forma que honre al Señor y también valore los principios bíblicos con los que trabajamos. Gracias. Yo creo que en este contexto el desafío que tenemos es cómo leemos la Biblia con lentes de psicología y cómo leemos la Biblia con lentes teológicos. Yo creo que el desafío que todos tenemos en este contexto, el trabajo pastoral, es cómo podemos leer, venir a la Biblia, poner los anteojos de la psicología, ponernos anteojos de herramientas de psicología y cómo leer la psicología desde una perspectiva bíblica. Peter Scazzero ha escrito mucho en esta área, bien conocido, no voy a repetir. Tienen en sus manos el libro del doctor Pontón. No porque esté presente y no porque sea mi amigo, yo creo que es uno de los mejores libros escritos en esta área de cómo integrar la parte de teología, la parte de psicología en una forma que impacta, en una forma positiva a aquellos que estamos tratando de servir, a aquellos que estamos tratando de ministrar. Hay destacados estudios para tratar de reconocer cuál es la interacción que se da entre la espiritualidad y la salud emocional. ¿Cuál es la relación que se da entre la religiosidad, dicen algunos, y la forma en cómo respondemos en la salud emocional? Este es un autor tal vez más destacado en esta área, está en Duke University y escribe mucho y lo que hace es que estudia estudios en esta área, acumula miles de estudios y revisa qué se dice, cómo se conecta la salud mental con la espiritualidad, qué impacto tiene el tener fe, qué impacto tiene el tener espiritualidad, qué impacto tiene ser parte de una comunidad de fe con nuestra salud emocional. Y entonces este es tal vez uno de los mejores artículos en el área, lo recomiendo para quienes quieran continuar el estudio y plantea distintas áreas. ¿Qué relación hay entre la espiritualidad y la depresión, entre la espiritualidad y el suicidio, entre la espiritualidad y el problema bipolar, la espiritualidad y otras áreas? Solo para mencionar algunos de ellos, él dice que ha estudiado un gran número de estudios que conectan espiritualidad con salud. Y el 80% de los estudios que se publican que conectan espiritualidad con salud es acerca de salud mental. O sea que hay un gran número de estudios que se hacen de cómo se conecta la espiritualidad con la salud mental. Y algunas áreas que identifica es gente espiritual, gente religiosa, hace frente a la adversidad de un modo distinto de lo que hace la gente que no tiene fe. Y uno lee eso y dice, mira que no vea. Ya sabemos eso, porque hay una posición distinta en cómo interpretarlo. Gente espiritual tiene emociones positivas con mayor frecuencia de la gente que no es espiritual. Bienestar, felicidad, esperanza, optimismo, significado, propósito, autoestima. Hay estudios que relacionan cómo se da la espiritualidad con la depresión. Está presente la depresión en nuestra comunidad, está presente y hay que reconocerla, y cómo tenemos factores protectivos en lo que es nuestra espiritualidad. Y también con respecto al suicidio, con una relación inversa. Otro estudio, hay una cita ahí que voy a saltar por asunto de tiempo. Otra persona que estudia esto en Inglaterra, una autora, Deborah Conrad, que estudia similar cómo se conecta la espiritualidad con la salud mental, cómo se conecta la espiritualidad con la depresión, con ansiedad,
con PTSD y también con la esquizofrenia. Y en general concluyen de decir de que alguien con fe tiende a tener una mejor salud emocional que alguien que no tiene fe. Alguien que tiene valores de fe, que tiene una espiritualidad, que participa en una comunidad de fe, tiende a tener una mayor salud emocional que el resto de la población. Y reconocen esto como algunos factores asociados a por qué se da eso. Estilos de hacer frente a los problemas, locus of control y también el apoyo social que tengan. Ahora, es imposible desconocer de que junto con elementos positivos que se dan en nuestra fe, junto con elementos positivos que se dan en cómo nuestra fe impacta nuestra salud mental, también hay elementos tóxicos en nuestra fe. Como compartía Andrea, hay elementos tóxicos en nuestra fe de que manejamos nuestra fe como mecanismos de defensa o como negación. El estigma de la enfermedad mental es tan grande en nuestra comunidad de que no tiene el mismo peso una enfermedad física que una enfermedad emocional, como nos comentaban con anterioridad. Podemos estoy en un servicio de oración, viernes de la noche, y alguien dice, oren porque tengo alta presión arterial, vamos a orar. Oren porque tengo diabetes, vamos a orar. Oren porque tengo un problema pulmonar, vamos a orar. Oren porque tengo depresión. Wait a minute, wait. No, por eso no podemos orar. Vamos a reprender. Está fallando la fe, algo está fallando aquí. Tenemos como doble categoría de que ponemos las enfermedades mentales en una categoría distinta a las enfermedades físicas, porque pesa más el estigma de la enfermedad mental, que es fuerte en la comunidad, que es más fuerte en la comunidad latina y que es aún más fuerte en la comunidad cristiana. Y entonces, lamentablemente, somos influenciados por valores culturales. Ayudé a una familia con un muchacho en Corona, me pidieron que estaba en una emergencia, se podía verlo, lo vi y concluí rápidamente que estaba teniendo un brote psicótico causado por el uso de drogas, y era poco claro qué tan permanente iban a ser. Les di mi impresión y no les pareció bien, porque pensaban que en realidad lo que tenía era una posesión demoníaca. Y yo creo en los demonios, yo creo que soy pentecostal, no tengo ninguna duda de que hay posesión demoníaca, de que hay influencia, pero me fui tan triste de pensar que esta familia prefiere decir que su hijo está poseído por un demonio a que tenga enfermedad mental. Que Dios nos libre de pensar que tiene una enfermedad mental. Prefiero decir que tiene un demonio a que tiene un problema psicótico. Prefiero decir que está poseído por el diablo. Es mejor eso a decir de que tiene un problema de esquizofrenia. Y me hace pensar, tenemos bastante trabajo que hacer en esta área con respecto al estigma de la enfermedad mental y también a que a veces nuestra fe puede ser tóxica. Del mismo modo como nuestra fe es un factor que nos protege, del mismo modo que nuestra fe es un factor que nos ayuda, puede ser un factor de negación. Puede ser un factor, un elemento que nos impida ver la realidad. A veces la realidad es tan dolorosa, así funcionan los mecanismos de defensa, la realidad es tan dolorosa que voy a distorsionarlo. Y entonces uso lo que conozco para distorsionarlo. Y parte de lo que reconozco son estos recursos espirituales que son tan positivos, que son tan buenos. Y así como poderosa es la oración, a veces orar significa negar la realidad. Y así como poderosa es leer las escrituras porque trae sanidad, así igual de tóxico puede ser traer una escritura en un momento inadecuado o en una situación que es la incorrecta. ¿Cómo pensamos se mueve el Espíritu Santo? Los que hacen estudios de espiritualidad y salud mental, no sé si todos ellos son cristianos, no sé si todos conocen eso, porque nosotros que somos cristianos entendemos de que hay un elemento sobrenatural cuando conectamos la espiritualidad con nuestra salud mental, de que el Espíritu Santo, el Paracletos, el Divino Sanador, está obrando en nuestra vida, está obrando en nuestra familia, está obrando en nuestra comunidad. ¿Y cómo reconocer de que el impacto del ejercicio de las disciplinas espirituales va a impactar mi salud emocional? Autores como Worthington, que escribe mucho con respecto al perdón, o Foster, que escribe las disciplinas espirituales, plantean una clara conexión de que al
participar en las disciplinas espirituales, me abro a que el Espíritu Santo venga y que en ese proceso traiga sanidad. Y el problema que tenemos con el Espíritu Santo cuando tratamos de ponerlo en categorías o en distintos grupos específicos es que el Espíritu sopla donde quiere y va y viene cuando quiere. Así que la neumología es un poco más desafiante. ¿Cómo hacemos para establecer categorías claras cuando hablamos de que el Espíritu Santo está trayendo sanidad? Con todos los recursos, en conversaciones, con los medicamentos, en una comunidad que sana, el Espíritu Santo, no podemos decirle al Señor cómo nos sane. Le decimos, Señor, sánanos, pero el Señor va a usar cualquier elemento, su Espíritu Santo va a ser cualquier canal para traer sanidad a nuestras vidas. Y un proceso que va un poco más allá de lo intelectual. Mencionó el doctor Vega la demencia y en particular el Alzheimer. No sé si como comunidad de fe estamos tan preparados a ayudar a alguien que pasa por este proceso. No sé si como comunidad de fe estamos tan preparados para ayudar. Yo le tengo terror a tener demencia porque valoro mi mente. Me gusta pensar y le digo, Señor, que me pase cualquier cosa menos la demencia porque me parece poco digno. Y el Señor ha trabajado en mi vida en el sentido de decir de que mi espiritualidad, mi valor de persona no depende exclusivamente de mi intelecto, no depende exclusivamente de la forma que pienso. Mi valor como persona, mi dignidad como persona está basada en la relación con mi Creador. Me gusta cómo lo plantea este autor, John Swinton. Escribió un libro, tal vez el mejor libro que he leído con respecto a aspectos teológicos de la demencia. Me encanta el título, Living in the Memories of God. Aquellos que han perdido su memoria siguen existiendo en la memoria de Dios. Tuve la oportunidad de enseñar junto a John Winston y conversamos y hablamos de cómo sería conveniente de tener este libro en español, pero lo animo a leerlo. Es una excelente herramienta como ministrar a aquellas personas en nuestra comunidad que están pasando por una situación de demencia, como nos ha planteado el doctor Vega. Ya estoy terminando, Marco. 2 minutos más. Gente de Pacific Clinics aquí también. Los Chávez Mancilla. Y ellos me están haciendo señas de que termine. Gracias. Pensé que éramos amigos. Termino con esto. Y ese es el truco de los predicadores. Termino con esto. No, sí, termino con esto. ¿Cómo se da la espiritualidad, la salud mental en el grupo latino? ¿Cómo se da esta conexión entre espiritualidad y salud mental entre los latinos? Yo creo que tenemos varios factores que nos ayudan. Hay un mayor sentido de espiritualidad. Todos estamos familiarizados con el estudio que hizo de Pew Hispanic Center y reconoce de que la realidad de los latinos, con mayor frecuencia que otros grupos étnicos, creen que Dios está operando en su vida, creen que hay milagros, creen que Dios está orando, independientemente de la fe particular que tengan. Como grupo, los latinos somos más espirituales que los no latinos. Así que nosotros los pastores líderes la tenemos un poco más fáciles que otros grupos porque hay una sensibilidad a lo espiritual, hay una sensibilidad a este elemento espiritual. Así que hay un mayor sentir de lo espiritual entre los latinos. Hay una espiritualidad menos comportamentalizada, que es consistente con la antropología bíblica en el Antiguo Testamento. Uno trata de establecer categorías en el Antiguo Testamento y está todo mezclado. No sabe cuál es el alma, cuál es la mente, porque los judíos tienden a ver el ser humano totalmente integrado. No hay categorías claras que están separadas y los hispanos tendemos también a pensar en esos términos. Y luego una clara noción de cómo expresar la espiritualidad en el contexto de comunidad. Y por último, ahora sí termino con esto, se ha repetido varias veces. Perdón. Se ha repetido varias veces la resiliencia. Y pienso, este pasaje de Corintios es como un grito de guerra de los hispanos aquí en los Estados Unidos. Yo leo este pasaje y no puedo dejar de pensar en la comunidad hispana en los Estados Unidos. Pero tenemos estos tesoros en vasijas de barro para que vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todos, pero no abatidos.
perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Cómo será? Nos dice el doctor Vega que los hispanos en los Estados Unidos viven en promedio 4 a 5 años más que otros grupos. A pesar de todo lo que sufrimos, es que entendemos que en el sufrimiento podemos ver la presencia del Señor y el elemento de resiliencia y el elemento de esperanza que hay en nuestra comunidad hispana. Que Dios nos bendiga grandemente.